Los ojos de Jamal se abrieron de golpe, entrecerrados contra la dura luz de la mañana. El banco del parque, duro y frío, había dejado su espalda adolorida, una incomodidad familiar en su vida como persona sin hogar en Nueva York. A su alrededor, otros en situaciones similares comenzaban a moverse, preparándose para otro día de supervivencia en las calles. Se sentó, observando a los neoyorquinos apresurados camino al trabajo. Hombres con trajes impecables y mujeres con tacones altos pasaban a su lado, con la mirada fija en sus teléfonos inteligentes o en el camino que tenían por delante. Nadie les prestaba atención a Jamal ni a sus compañeros en este mar de actividad. Se sentía completamente invisible. A medida que avanzaba la mañana, el hambre le atormentaba el estómago. Se dirigió a un callejón cercano, hurgando en un cubo de basura en busca de algo comestible. De repente, gritos de pánico atravesaron el aire. Jamal alzó la cabeza y, sin dudarlo, corrió hacia el origen de la conmoción. Al llegar al lago del parque, vio a un niño pequeño luchando en el agua, con la cabeza apenas por encima de la superficie. La gente en la orilla gritaba y señalaba, pero nadie estaba tomando acción. Jamal no lo pensó dos veces, se quitó los zapatos desgastados y se zambulló en el agua helada. La corriente era más fuerte de lo que había esperado, tirando de su ropa y amenazando con arrastrarlo hacia el fondo, pero Jamal estaba decidido. Se adentró, cortando el agua con poderosos movimientos, hasta alcanzar al niño. Lo abrazó por el pecho, pero el niño, aterrorizado, comenzó a luchar contra su rescatador. «Está bien, te tengo», le aseguró Jamal, con la voz firme a pesar del esfuerzo por mantenerlos a flote. Poco a poco, luchando contra la corriente, Jamal hizo su camino de regreso a la orilla. A medida que se acercaban a la orilla, manos extendidas se ofrecían para ayudarles. Jamal empujó al niño hacia un lugar seguro antes de dejarse sacar del agua. Jadeando por aire, se colapsó en la hierba, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el frío. Una multitud se había reunido, observando asombrada al héroe inesperado en medio de ellos. El rescate rápidamente se convirtió en una sensación mediática local. Furgones de noticias llegaron al lugar, con reporteros compitiendo por captar la historia del héroe sin hogar. Jamal, todavía empapado y temblando, se encontró en el centro de atención. Las cámaras destellaban mientras los micrófonos se le acercaban. Los reporteros buscaban con ansias detalles de su acto heroico. En medio del caos, un elegante coche negro se detuvo. David Thompson, el magnate tecnológico y padre del niño rescatado, emergió, su rostro marcado por la preocupación y el alivio. Se abrió camino entre la multitud. Al llegar a Jamal, los ojos de David se llenaron de lágrimas. Apretó la mano de Jamal, su voz entrecortada de emoción mientras expresaba su gratitud públicamente. «Salvaste la vida de mi hijo», dijo David, con sus palabras transmitidas en vivo por los canales locales. «Nunca podré devolverte lo que has hecho». Abrumado por la atención y por los sinceros agradecimientos de David, Jamal asintió en silencio. No estaba acostumbrado a ser notado, y mucho menos a recibir alabanzas. David, al percibir la incomodidad de Jamal, hizo una oferta inesperada. «Por favor, ven a quedarte en mi casa. Es lo menos que puedo hacer». Jamal dudó, sus ojos se movieron entre el rostro sincero de David y el imponente coche detrás de él. La perspectiva de entrar en la casa de una persona adinerada lo hacía sentir incómodo. Era muy consciente de su apariencia desaliñada y de la enorme brecha entre sus mundos. A pesar de sus reservas, Jamal se vio aceptando la invitación. Esa noche, se sentó a una mesa repleta de más comida de la que había visto en meses. Copas de cristal y fina porcelana lo rodeaban, un marcado contraste con sus habituales comidas saqueadas de los contenedores de basura. Otros invitados, amigos y asociados de David, le lanzaban miradas curiosas. Algunos sonreían con ánimo, mientras otros no podían ocultar su desdén. A medida que avanzaba la noche, Jamal luchaba por navegar en este terreno social desconocido. La conversación educada y la sutil etiqueta eran tan ajenas para él como el entorno lujoso. Sin embargo, a pesar de su incomodidad, no podía evitar sentir un atisbo de esperanza. Por primera vez en años, tenía un techo sobre su cabeza y un estómago lleno. Era un comienzo, por incierto que pudiera ser el futuro. A medida que pasaban las semanas, Jamal luchaba por adaptarse a su nuevo entorno.
La lujosa casa de los Thompson era un mundo muy diferente a las calles que había llamado hogar. A pesar de la actitud acogedora de David, Jamal a menudo sentía el peso de las miradas juiciosas de los empleados del hogar y de los visitantes. Sus susurros y miradas de reojo dejaban claro que muchos lo veían como un intruso. Los amigos de Tyler, en particular, parecían desconcertados por la presencia de Jamal. Durante sus visitas, lo observaban con una mezcla de curiosidad y malestar, y sus conversaciones se detenían cada vez que él entraba en la habitación. Jamal intentaba hacerse poco visible en esos momentos, refugiándose en la habitación de invitados que ahora se sentía como un santuario, al mismo tiempo, como una jaula dorada. David, al darse cuenta de las dificultades de Jamal, tomó la iniciativa de convertirse en su mentor. Reconociendo la inteligencia y el impulso de Jamal, lo introdujo en el mundo de la tecnología y la programación. Para sorpresa y deleite de David, Jamal mostró una aptitud natural para la codificación. «Tienes un verdadero talento para esto», comentó David una noche mientras observaba a Jamal resolver un algoritmo complejo. Jamal sintió un estallido de orgullo ante el elogio, algo que no había experimentado en años. A medida que Jamal se sumergía en sus estudios, sobresaliendo en cada nuevo desafío que David le presentaba, comenzó a pensar más frecuentemente en su pasado. Recuerdos de su familia, que había suprimido durante tanto tiempo, empezaron a aflorar. Recordaba la cálida sonrisa de su madre, la risa estruendosa de su padre y la serie de eventos trágicos que habían desgarrado sus vidas y eventualmente lo llevaron a las calles. Estas evocaciones a menudo venían acompañadas de pesadillas que lo dejaban jadeando en medio de la noche. El contraste entre su vida pasada y su situación actual era abrumador, y el peso de su trauma se sentía más pesado en el silencio de su cómoda habitación que nunca lo había estado en las ruidosas calles. A pesar de estas luchas internas, Jamal seguía adelante, impulsado por la determinación de aprovechar esta inesperada oportunidad. Se dedicaba a aprender, utilizándolo como una distracción de sus dolorosos recuerdos y como un camino hacia un futuro mejor. A medida que las semanas se convertían en meses, una inesperada amistad floreció entre Jamal y Tyler. A pesar de sus orígenes tan diferentes, los dos encontraron un terreno común en sus experiencias compartidas de sentirse fuera de lugar en sus propios mundos. Una noche, mientras estaban en la habitación de Tyler jugando a videojuegos, este pausó el juego y se volvió hacia Jamal. «¿Sabes? A veces desearía no ser el hijo de David Thompson», confesó, su voz apenas un susurro. Jamal levantó una ceja, sorprendido por la confesión. «¿Por qué es eso?» Tyler suspiró, pasándose una mano por el cabello. «La presión, ya sabes. Todo el mundo espera que sea un genio de la tecnología, que siga los pasos de mi padre. Pero, ¿y si eso no es lo que quiero?» Jamal asintió, comprendiendo demasiado bien el peso de las expectativas ajenas. «¿Qué quieres?», preguntó. «No lo sé», admitió Tyler. «Ese es el problema. Solo sé que quiero averiguarlo por mí mismo, no que me lo decidan por mí». Mientras hablaban, Jamal se encontró abriéndose sobre sus propios miedos y sueños. Habló de su deseo de hacerse algo de sí mismo, de probar que su pasado no definía su futuro. Tyler escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. La conversación tomó un giro más serio cuando Tyler reveló sus sentimientos de soledad. «Papá siempre está tan ocupado», dijo, con la mirada baja. «Sé que me quiere, pero a veces siento que soy solo otro proyecto que tiene que gestionar». Jamal sintió un dolor en el pecho ante las palabras de Tyler. Habiendo crecido sin una figura paterna, podía relacionarse con el sentido de ausencia que describía. «Al menos está tratando», ofreció Jamal, pensando en su propio padre ausente. David, al escuchar partes de su conversación, sintió una mezcla de culpa e inspiración. Decidido a cerrar la brecha con su hijo y ayudar a Jamal aún más, propuso una escapada de fin de semana para los tres. «Solo nosotros, chicos», dijo, alejándose del trabajo, la escuela y todo el ruido de la ciudad. Tanto Jamal como Tyler aceptaron, aunque con cierta aprensión. Al empacar para el viaje, había una sensación de anticipación en el aire, una sensación de que ese fin de semana podría traer cambios que ninguno de ellos podía imaginar aún. La escapada de fin de semana comenzó con una nota alta. Lejos de las presiones de la ciudad,
Jamal se encontró relajándose por primera vez en meses. La cabaña desgastada junto al lago era un mundo muy diferente tanto de las calles que alguna vez llamó hogar como de la opulenta residencia de los Thompson. Allí, rodeado de naturaleza, las diferencias parecían desvanecerse. Sin embargo, el segundo día, la atmósfera pacífica se vio interrumpida. Un grupo de amigos de Tyler, habiendo aprendido de su ubicación, apareció sin ser invitados. Lo que debía ser un retiro tranquilo se convirtió repentinamente en una fiesta improvisada. A medida que los recién llegados se acomodaban, Jamal sintió como el viejo malestar regresaba. Podía percibir sus miradas curiosas y oír sus preguntas susurradas sobre su presencia. La tensión alcanzó su punto máximo durante un juego de fútbol táctil. En plena acción, uno de los amigos de Tyler, un chico llamado Alex, chocó contra Jamal. Al desenredarse, Alex soltó: «Cuidado por donde vas, roedor de la calle». Las palabras flotaron en el aire, afiladas y feas. Jamal se congeló, viejos sentimientos de vergüenza y rabia surgieron dentro de él. Antes de que pudiera responder, Tyler intervino. «Eso es suficiente, Alex», dijo Tyler, con la voz dura. «Jamal es mi amigo. No hablas con él así». Alex se burló, buscando apoyo entre los otros chicos. «Vamos, Ty, no puedes estar hablando en serio. Él no pertenece aquí y lo sabes». La confrontación escaló, con Tyler defendiendo a Jamal y los demás chicos eligiendo bandos. Jamal, abrumado por la situación, se deslizó fuera de la vista. Se encontró junto al lago, contemplando si debía irse por completo. David, alertado por el alboroto, buscó a Jamal y lo encontró en la orilla del agua. Se sentó a su lado. «Escuché lo que pasó», dijo suavemente. Jamal asintió, con la mirada fija en el agua ondulante. «Quizás Alex tenga razón, tal vez no pertenezco aquí». David sacudió la cabeza con firmeza. «No, Jamal, has ganado tu lugar aquí. No dejes que nadie te diga lo contrario». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «La vida siempre tendrá desafíos. La pregunta es, ¿vas a enfrentarlos o vas a huir de ellos?». A medida que el sol se ponía sobre el lago, Jamal reflexionó sobre las palabras de David, sintiendo que una nueva determinación crecía dentro de él. En los meses siguientes a la escapada, Jamal se sumergió en sus estudios con renovada determinación. Su aptitud natural para la tecnología, combinada con la mentoría de David, llevó a un progreso rápido. Pronto, Jamal destacó en un programa local de tecnología, superando a estudiantes con años de educación formal. Su arduo trabajo dio sus frutos cuando ganó el primer lugar en una competencia regional de codificación. Mientras Jamal se encontraba en el escenario aceptando su premio, sintió un estallido de orgullo y logro. Por fin estaba siendo reconocido por sus habilidades, no juzgado por su pasado. La victoria trajo una nueva ola de atención mediática. Los medios locales recogieron con entusiasmo la historia del exhombre sin hogar convertido en prodigio tecnológico. Si bien muchos informes fueron positivos, celebrando los logros de Jamal, otros tomaron un enfoque más sensacionalista. Titulares como «El vagabundo codifica su camino hacia el éxito, de un banco de parque a la programación, una historia de pobreza a riqueza» se imprimieron en periódicos y sitios web. Jamal se sintió desgarrado entre el orgullo por sus logros y la incomodidad de los constantes recordatorios de su pasado. No había olvidado de dónde venía, pero anhelaba ser visto por lo que estaba convirtiéndose, no solo por donde había estado. Mientras Jamal lidiaba con su nueva notoriedad, surgió un nuevo desafío. Rumores comenzaron a circular sobre irregularidades en las finanzas de la empresa de David. Lo que comenzó como susurros en círculos empresariales rápidamente se convirtió en un escándalo de gran magnitud. Una noche, Jamal escuchó a David al teléfono, su voz tensa mientras discutía estrategias de control de daños con su equipo legal. La conversación terminó con David golpeando el teléfono con frustración. Jamal dudó en la puerta, sin saber si debía interrumpir. David levantó la vista, notándolo por primera vez. «Jamal», dijo, con la voz cansada, «lamento que tuviste que escuchar eso». «¿Está todo bien?», preguntó Jamal, ya conociendo la respuesta. David sacudió la cabeza. «La empresa está en problemas. Hay acusaciones,
digamos que las cosas se van a complicar. A medida que David explicaba la situación, Jamal sintió una sensación de hundimiento en el estómago. El hombre que le había dado una segunda oportunidad ahora enfrentaba una crisis que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Jamal sabía que tenía que encontrar una manera de ayudar, pero el desafío parecía insuperable. Decidido a ayudar a David, Jamal se lanzó a la acción. Pasó noches sin dormir revisando informes financieros y datos de la empresa, utilizando sus recién adquiridas habilidades de codificación para analizar patrones e inconsistencias. David, inicialmente reacio a involucrar a Jamal en una situación tan compleja y potencialmente peligrosa, pronto se dio cuenta de que la perspectiva única del joven podría ser invaluable. Juntos formaron un equipo poco probable. La experiencia empresarial de David, combinada con el enfoque fresco y la perspicacia tecnológica de Jamal, comenzó a desentrañar la complicada maraña de discrepancias financieras. Sin embargo, a medida que profundizaban, la situación se volvía más compleja. Un antiguo socio comercial de David, Marcus Reeves, emergió como un jugador clave en el escándalo. Reeves había estado manipulando datos en secreto y difundiendo información falsa, con el objetivo de desacreditar a David y tomar el control de la empresa. La presión aumentaba a medida que Reeves intensificaba sus ataques, filtrando información perjudicial a la prensa. Los titulares gritaban acusaciones de fraude y mala gestión. La reputación de David, construida a lo largo de décadas, comenzó a desmoronarse. Jamal, observando la lucha de David bajo el peso de estas acusaciones, sintió una mezcla de ira e impotencia. Sabía la verdad, pero encontrar una manera de probarla parecía imposible. A medida que la crisis alcanzaba su punto máximo, la empresa de David convocó una conferencia de prensa de emergencia para abordar las alegaciones. Momentos antes de enfrentarse a los medios, Jamal tuvo una idea. «Déjame hablar», le dijo a David, su voz firme y llena de confianza renovada. David lució escéptico. «Jamal, aprecio la oferta, pero esta es una situación delicada. La prensa te destrozará». Jamal sacudió la cabeza. «Han estado contando mi historia durante meses. Es hora de que la cuente yo mismo». A regañadientes, David aceptó. Cuando ambos subieron al escenario, frente a una multitud de cámaras parpadeantes y preguntas gritonas, Jamal respiró hondo. Se acercó al micrófono, con el corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. «Mi nombre es Jamal», comenzó, su voz resonando en la sala en silencio. «Hace un año, era un hombre sin hogar en las calles de esta ciudad. Hoy me presento ante ustedes para hablar sobre las segundas oportunidades, sobre la dignidad y sobre el hombre que me las dio a mí». A medida que Jamal hablaba, entrelazando su historia personal con los hechos del caso, la sala se sumió en un silencio reverente. Sus palabras, honestas y directas, atravesaron el ruido de las acusaciones y la especulación. Por primera vez desde que estalló el escándalo, la gente estaba escuchando. Tras la conferencia de prensa, el apasionado discurso de Jamal le dio a David algo de tiempo, pero la crisis estaba lejos de terminar. Mientras trabajaban incansablemente para limpiar el nombre de David, Jamal tropezó con un descubrimiento sorprendente una noche mientras revisaba las grabaciones de seguridad de los servidores de la empresa. Notó algo extraño. Uno de los amigos de Tyler, Brian, que había estado haciendo prácticas en la empresa, parecía estar accediendo a archivos restringidos. Era el mismo Brian que siempre había tratado a Jamal con un desprecio apenas velado. Profundizando más, Jamal descubrió una pista de datos manipulados e información filtrada, todo llevándolo de regreso a Brian. La realización lo golpeó con fuerza. Brian estaba trabajando con Marcus Reeves para sabotear la empresa de David desde adentro. La mente de Jamal corría a 1000 por hora. Sabía que tenía que actuar, pero las implicaciones eran enormes. Exponer a Brian significaba potencialmente destruir la amistad y confianza de Tyler. Sin embargo, quedarse en silencio significaría traicionar a David y todo lo que había hecho por Jamal. Después de una noche sin dormir, Jamal tomó su decisión. Compiló toda la evidencia y se la presentó a David. «Sé quién está detrás de las filtraciones», dijo, su voz firme a pesar de la agitación interna. David escuchó en shock mientras Jamal exponía la evidencia contra Brian. «¿Estás absolutamente seguro de esto?»,
preguntó David, con el rostro grave. Jamal Asensio. He revisado todo 3 veces. Es él. Con la verdad ahora al descubierto, formularon un plan para confrontar a Brian y exponer la conspiración. Jamal insistió en ser quien se enfrentara directamente a Brian. Siempre me ha mirado por encima del hombro, explicó Jamal. No me verá como una amenaza. La confrontación tuvo lugar en un rincón tranquilo de la oficina de la empresa. Brian, sorprendido por la presencia de Jamal, se burló. ¿Qué haces aquí, caso de caridad? Jamal mantuvo la calma, su voz nivelada mientras respondía, sé lo que has estado haciendo, Brian, y tengo pruebas. A medida que Jamal exponía la evidencia, vio cómo la fachada arrogante de Brian se desmoronaba. El chico que siempre lo había menospreciado ahora se veía pequeño y asustado. En ese momento, Jamal se dio cuenta de lo lejos que había llegado, ya no era el hombre invisible sin hogar ni el huésped desplazado. Había encontrado su voz y su lugar en este nuevo mundo. Con la traición de Brian expuesta, Jamal y David se movieron rápidamente para limpiar el nombre de David y revelar la verdad detrás del escándalo. Decidieron hacer su declaración en la gala anual de la empresa, un evento al que asistirían líderes de la industria, inversionistas y la prensa. A medida que la gala comenzaba, la tensión llenaba el aire. David subió al escenario, su rostro resuelto. Damas y caballeros, comenzó, tengo un anuncio importante que hacer. Hizo un gesto para que Jamal se uniera a él. Juntos, presentaron la evidencia de la traición de Brian y la manipulación de Marcus Reeves. Susurros y murmullos recorrieron la multitud mientras se revelaba la magnitud completa de la conspiración. Brian, que había estado presumiendo entre los invitados, intentó escabullirse sin ser notado, pero Jamal, anticipándose a esto, había colocado seguridad en todas las salidas. Finalmente, la fachada de arrogancia de Brian se desmoronó por completo. ¿Por qué, Brian?, preguntó David, con la voz cargada de decepción. Brian, con el rostro una mezcla de vergüenza y desafío, escupió, porque gente como él no merece todo esto. Señaló a Jamal. Es un don nadie. Debería haberse quedado en las calles, donde pertenece. Un silencio cayó sobre la sala. Luego, para sorpresa de todos, Tyler dio un paso adelante. Estás equivocado, Brian, dijo firmemente. Jamal ha mostrado más integridad y valentía de lo que tú nunca has tenido. Él pertenece aquí más que tú. La sala estalló en aplausos mientras la seguridad escoltaba a Brian. David se volvió para dirigirse a la multitud una vez más. Esta noche hemos visto la verdadera medida de una persona, dijo. No se trata de dónde vienen, sino de lo que hacen con las oportunidades que se les brindan. Colocó una mano en el hombro de Jamal, mostrando orgullo por el joven que una vez fue un desconocido y ahora era un símbolo de esperanza y resiliencia. Jamal llegó a nosotros con nada más que su valentía y su carácter. Ahora es una parte integral de nuestra empresa y de nuestra familia. La gala se transformó en una celebración no solo de la exoneración de David, sino del viaje de Jamal. A medida que las felicitaciones se desbordaban, Jamal sintió una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Más tarde esa noche, mientras el último invitado se despedía, David, Tyler y Jamal se quedaron juntos, exhaustos pero triunfantes. Lo hiciste, Jamal, dijo David suavemente. Nos salvaste a todos. Jamal sacudió la cabeza. Lo hicimos juntos, respondió, aceptando finalmente su lugar en esta nueva familia. En la estela de la gala, la vida de Jamal dio otro giro dramático. Su papel en la exposición del escándalo y su inspirador viaje desde la indigencia hasta convertirse en un prodigio tecnológico llamó la atención de una importante conferencia tecnológica, que lo invitó a ser orador principal. Se le pidió que compartiera su historia de resiliencia y redención. De pie en el escenario, enfrentando un mar de rostros ansiosos, Jamal respiró hondo. Comenzó su discurso, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Habló sobre sus luchas en las calles, el día crucial en que salvó a Tyler y las oportunidades que siguieron. Pero esto no es solo mi historia, dijo Jamal, sus ojos escaneando a la audiencia. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre mirar más allá de las apariencias y sobre el poder de creer en alguien.
A medida que Jamal se acercaba al final de su discurso, hizo una pausa, preparándose para lo que vendría a continuación. Hay una parte más de esta historia, dijo, su voz tranquila pero firme. Una parte que nunca había compartido antes. Reveló que Brian, la persona que los había traicionado, no era solo un niño rico al azar, era un excompañero de clase de Jamal, alguien que lo había acosado sin piedad en la escuela. La misma crueldad que había llevado a Jamal a abandonar sus estudios ahora amenazaba con destruir la empresa de David. Un suspiro colectivo recorrió la audiencia. Comparto esto no para vilipendiar a Brian, sino para mostrar que nuestras acciones pasadas pueden tener consecuencias de largo alcance y para probar que no importa de dónde vengas o lo que hayas pasado, puedes elegir ser mejor. Al concluir su discurso, la sala estalló en una ovación de pie. Las lágrimas brotaban en los rostros de las personas y se abrazaban, conmovidas por sus palabras. En los días que siguieron, la bandeja de entrada de Jamal se inundó con mensajes. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar, pero una se destacó, una posición senior en la empresa de David, junto con una beca completa para completar su educación. Jamal aceptó ambas, sabiendo que su viaje estaba lejos de haber terminado. Al mirar por la ventana de su nueva oficina, reflexionó sobre los giros y vueltas que lo habían llevado hasta allí, de un banco del parque a una oficina en la esquina, de ser invisible a ser inspirador. Jamal no solo había encontrado éxito, sino también redención, y estaba decidido a usar su posición para ayudar a otros a encontrar sus segundas oportunidades también.